¿no? Se trafican otras cosas. Empecemos por el chusmerío. ¿Es verdad, Lucio, que había un hermano de Fábrega que tenía una cueva? A ver, eso es lo que dice una denuncia del fiscal Marijuán. Dice que tenía una cueva en Florida, al 500. Después, si ¿Y querés... hace tiempo y nadie sabía de la cueva? Yo sé de mucha gente que sabía... ¿Usted, Juan Cruz, sabía de la cueva? Yo sé que hay muchos... Había mucha gente que cuentan danzas del hermano de Fábrega. Ahora, que tenía una... Cuevero. Yo sé cuevas de otro, no claro, sé la de... que tenía una cueva financiera, bueno, ya es otro tema. El tema, Rolando, es que hay una investigación en curso. Esto surge a partir de una denuncia... A ver, pero cueva, ¿una cueva de qué? Porque por Una ahí cueva hay financiera, pero, cueva. pero ¿qué? ¿Qué querés que te Hay explique? cuevas más oscuras que otras, eso te Una digo. cueva. Una cueva que seguramente tenía acceso a muy buena información. Sí, sí. Esto surge a partir de una nota que aparece en Mendoza, en un portal de Mendoza, y a partir de ahí Recordemos que Recordemos, Fábrega es de Mendoza. Es de Mendoza. Mendoza, sí. Nació en Mendoza, aunque se fue a vivir muy chico a Santa Cruz, pero permanentemente volvía a Mendoza. El hermano se llama Rubén Cleofas Fábrega. Cleofas. Cleofas, de segundo Ah, nombre. mirá. Me ¿Y llamó la castigo atención. por qué es? Hay que llamarse Cleofas. Yo que sé, hay gente que le pone cada nombre a los hijos, Sí, sí. sobre todo los artistas, ¿no? Que como no son ni verduleros ni carniceros, ponen nombres raros a sus hijos. Bueno, la cuestión es que Rubén Cleofas Es un Fábrega... comentario de qué? tía vieja, ¿Pero ¿Por qué? ¿Qué Además, tiene que ver? agarró, viste, agarró autopista los nombres y arrancó. Claro, debe haber algún verdulero que Bien, le haya puesto está bien. Jonathan al hijo. No, También, digo. porque fue el comentario de Natalia Oleiro, que ella Ah. al hijo le ponía Merlín, porque como no era el hijo ni de un verdulero ni de un carnicero, Ah. sino de dos artistas, Ah, tenía era un que ponerle intertexto, una Merlín cita, al hijo. la parodia. La famosa frase de Natalia Oleiro. Imagínate Bueno, el la hijo, cuestión si es Jaime que... tiene un hijo, ¿no? La cuestión es que el señor Cleofas, Rubén Cleofas Fábrega, ahora está acusado de tener una cueva financiera. Está inserto también en la política de River, el hermano de Fábrega. Participó de una de las agrupaciones en las últimas elecciones y bueno, ahora lo que se está investigando en eso. De repente pasó de ser el garante a ser el sospechado, Fábrega. Claro, ¿no? El Digo, enemigo con el que dormía. sí, de un día al otro pasó de una cosa a la otra. Ahora, ¿Qué fíjate, pasó con el dólar blue, Rolando, por ejemplo? el dólar blue bajó de 14.65, de 15.64 a 15.50. Bajó 14 O sea que no hubo centavos. pánico. Pocas operaciones. Yo creo que más que pánico hubo miedo. ¿no? Porque si hay pánico es una cosa. Hubo miedo a los controles. Ahora, cuando vos empezás ¿Y los a ver, arbolitos estaban o no estaban? había menos. Había una especie de sequía hoy de arbolitos. Sí, había una especie de sequía de arbolitos. Extinción. Estaban un poquito Mucho asustados. desmonte ahí. Porque claro, en cuanto la presidenta te dice por cadena nacional, no fue cadena nacional, pero casi te dice, y hay 80 lugares, suponemos que los tiene absolutamente identificados, ¿no? Bajó el contado con liqui y bajó el mercado electrónico de pago. El contado con liqui bajó más de 70 centavos, casi 6%. Para que es una idea de que algunos precios, bueno, Estaban se inflados. forman en mercados transparentes y otros parece que no tanto. Voy a sumar acá a la conversación a Ignacio Fidanza, director de la política online. ¿Cómo viste la renuncia de Fábrega? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, fue crónica de una renuncia anunciada, ¿no? Parte de, digamos, la lectura política es la consolidación de Kicillof en el control del área económica y claramente en un proceso que se va acentuando, Cristina le va cediendo cada vez más el control del gobierno y la mirada, ¿no? La mirada sobre problemas y sobre... Vos decías hoy en un artículo que esto inquieta al PJ, digamos. Claramente, ayer hubo una reunión que la niegan, pero existió, de algunos gobernadores, operadores importantes, hubo diálogos con Scioli. Sí, hay mucha preocupación, mucha preocupación. El discurso, la idea, digamos, no es ningún secreto que Kicillof no es peronista, ¿no? ¿Y eso todavía es un valor? Digo, la identidad peronista Para para este los gobierno. no, ¿existe para como, este gobierno como un no. valor No, todavía? no, claramente- ¿Cotiza en bolsa? No, ese es el punto. ¿Cotiza el peronómetro? No, al revés. Al revés. Para este gobierno no. Pero para los En algún peronistas, lado cotiza, decís vos. para los peronistas sí. Hay peronistas. Hay Claro. gobernadores peronistas, hay intendentes peronistas, hay candidatos a presidente peronistas o que dicen que son peronistas. Y para ellos es un tema, el giro que está dando el gobierno, un tema de preocupación, ¿no?
Y el subtexto de eso, o la discusión en ámbitos reservados abierta, es en torno a romper o no romper. ¿A tal punto? Sí, por supuesto. El problema es que, a ver, el peronismo oficialista, digamos, tiene un candidato competitivo que es Scioli, nada más. El resto es todo entretenimiento. Randazzo. Cualquiera, el que quiera, Urribarri, el propio Kicillof, o sea, está claro. La discusión O sea, es... ese es el candidato, sería el candidato del PJ tradicional, Sí. de lo que queda del PJ en el Frente Sí, para la Victoria. de los gobernadores, sí. O sea, no existe la discusión de otro candidato seria. El tema es este, ¿qué es peor en términos de costo político y cuándo es el momento? Romper, o sea, una ruptura formal no hace falta, es toda gente grande. Simplemente pueden decir, bueno, vamos con Scioli, ya está, es nuestro candidato. Se juntan 8 o 10 gobernadores y dicen eso. Todo bien con Cristina, todo bien con Kicillof, excelente el trabajo que está haciendo, nuestro candidato es Scioli. Esto en público, en privado Por dirán otra supuesto, cosa, sí. por supuesto. Entonces este es el tema, ¿no? ¿Cuándo y si es posible tomar esta decisión? Esto es un debate. O sea que en las PASO apoyarían a Scioli, el PJ tradicional apoyaría a Scioli. Si hay un pronunciamiento de este tipo, yo creo que difícilmente haya paso. Lo que pasa Pará, hay una cuestión pragmática. ¿por qué es que difícilmente haya paso? Y porque quién, o sea, no hay suicidas, esto es política, yo no me lo imagino. Si hay un habría una crisis política. Por eso, esto no es algo alegre ni algo superficial. O sea, que un grupo de gobernadores se expresen en favor de un candidato presidencial que claramente no es del agrado del núcleo duro de la presidenta y de la propia presidenta, da la impresión por momentos, y este grupo de dirigentes importantes, gobernadores con administración, se pronuncia en favor de este candidato, genera una crisis política, acá y en cualquier otro país. O sea, esto es así. Entonces, en esa circunstancia, yo no me imagino una candidatura de Kicillof apoyado por la Cámpora diciendo voy a competir contra... No me lo imagino. Lo que pasa es que Nacho está hablando también de un tema práctico, que es, cuanto peor anda la economía, decrece las chances electorales del oficialismo. Claro. Y lo que está viendo el peronismo no es si Kicillof estudió en la Facultad de Ciencias Económicas en la carrera estructuralista, porque viste que cuando vos estudias para economista está la carrera liberal, la carrera estructuralista, hay libertad de cátedra, puedes elegir. No le preocupa que Kicillof sea ni marxista, ni neomarxista, ni lo que escribió. Lo que le preocupa es que Kicillof no está logrando medidas que le aseguren votos en el 2015. Me parece que ese es el punto. Voy a sumar a la conversación a Ricardo Delgado. ¿Cómo viste la salida de Fábrica? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Me parece que forma parte de una secuencia en la que el gobierno sigue negando el principal problema que tiene la Argentina, que es la inflación. Que hoy los argentinos estemos hablando del dólar es básicamente porque el gobierno no ataca la inflación en serio y hace que, entre otras cosas, la economía se haya quedado sin dólares. Bueno, se supone que esto se hace para frenar la especulación del dólar blue, que a su vez abre la brecha y genera una inflación psicológica. El mejor control para el dólar es bajar la inflación. Hoy la inflación es 15, 20 puntos superior a la que terminamos en el año 2013, que ya era muy alta. Llevamos 8 años de inflación crónica en la Argentina y que le ha quitado a la economía la capacidad de generar dólares. Ese es el problema de fondo, porque los exportadores no encuentran incentivos para poder vender en el exterior, aquellos que todavía tienen alguna posibilidad de hacerlo, y liquidar a 8.50 cuando en el marginal estás a cerca de 16, por más que haya estos cambios, digamos, de nombres, porque no veo que haya un cambio profundo de política, hace que la economía argentina se haya cerrado la posibilidad de crear dólares o de generar dólares de manera sostenida. Y ese es el problema de fondo. Por eso tenés que pisar importaciones, por eso tenés que agudizar la recesión, sobre todo en los sectores de pequeñas y medianas empresas, que son las que crean empleo. ¿Cómo pensás que sigue la película? La verdad que si no hay un cambio en serio, profundo, de visión en materia económica, la Argentina va a seguir teniendo problemas. La Argentina va a seguir teniendo problemas de generación de divisas, porque este no es un problema de reprimir la demanda de dólares. Podemos discutir mucho acerca de si en este contexto tiene sentido que los sectores de ingresos
altos de la sociedad puedan seguir comprando dólar ahorro, por ejemplo, mientras una vez que consiguen a 8.50 se dan vuelta y lo venden a 16 en el marginal. Digo, pero son cuestiones de detalle. Las cuestiones de fondo no pasan por ahí. Las cuestiones de fondo pasan porque este es un gobierno que niega la inflación. ¿Vos crees que... Yo vuelvo con la misma pregunta prácticamente siempre, porque es algo que me desvela. La descripción es la descripción de un error gigantesco que cada vez se agudiza. ¿Es una elección? ¿Es ideología? ¿Es simplemente impericia? No. ¿Qué es? Yo creo que los primeros años de inflación le dieron la posibilidad al gobierno de recaudar más, porque la inflación te genera aumento de recaudación, ficticio, pero aumento de recaudación al fin, te permite gastar más, y por otro lado a las familias le da el incentivo a consumir más, porque entre ahorrar y consumir, evidentemente te conviene en un contexto de más inflación consumir. Eso te generó en el 2010 y en el 2011 una sensación, una suerte de burbuja de consumo que hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque las empresas que son hoy básicamente importadoras de insumos, partes, piezas, porque esto de la sustitución de importaciones es en el margen, es muy chiquita. La verdad que esta es una estructura productiva muy dependiente de insumos, partes, piezas que vienen del exterior, que hoy se encuentran en dificultades y con un gobierno que hasta hace 2 días le decía a muchos empresarios: vayan al contado con liqui a comprar dólares para pagar sus importaciones. Delgado, la pregunta del millón es siempre la misma. Al exportador 8.50 no le sirve. Bueno, la pregunta es, ¿qué número le sirve? Bueno, pero a ver... ¿Y cómo eso se traslada Lucio, a la inflación? Claro, bueno, Lucio, la pero verdad pensá que esto. La discusión es siempre la misma. Pero aparte, claro, es que la discusión es siempre la misma. ¿Por qué? Porque tenemos inflación. El gobierno devaluó en enero 20%, de la noche a la mañana, 20%. Sí. Y te llevó a 8, de 6.50 te lo llevó a 8. 20-25, ¿sí? Bueno, ese efecto, ese 8.50 que a fin del año pasado parecía un número tremendo. Gigante. Hoy ya por la inflación, justamente. Hoy parece poco. Sí, vos hablás con los que generan dólares en Argentina y es poco. Entonces, el problema está en la inflación. Agustín Datelis es economista y también lo quiero sumar a la conversación. ¿Cómo ves, Agustín, las medidas y la decisión de sacar a Fábrega del Central y qué es lo que está pasando hoy? Buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? A ver, primero tomo algunas de las cosas que recién escuchaba, que comentaba Delgado, con las cuales no comparto con Ricardo el análisis que acaba de hacer. ¿Por qué? Primero, digo, me parece que hablar de que hoy desde el gobierno se niega la inflación es un discurso obsoleto. Digo, me parece que esto era un discurso de cuando estaba el problema con el IPC y el foco en el INDEC. Hoy la inflación no la niega nadie, hoy la inflación existe. ¿La inflación en Argentina es alta? Sí, es alta. El índice nacional urbano que construye el INDEC marca casi un 20% para lo que va el año, es alta. Ahora, lo que está en discusión es cuáles son las medidas de política económica para frenar la inflación. ¿Por qué la inflación este año es alta? Y es más alta que la del año pasado, como bien decía recién Ricardo. Porque hubo una devaluación en el mes de enero. Producto de, más allá de algunas cuestiones, y obviamente el Banco Central tiene que ver en esto también, de tensiones que se fueron generando y ataques especulativos que la empujaron y la produjeron. Por eso se acelera la tasa de inflación, no por la emisión monetaria, como pretenden instalar muchas veces, porque si te pones a mirar, el año pasado el nivel de emisión monetaria fue más alto que el de este año, y sin embargo la inflación fue más baja. Lo que la produce es la devaluación. Los cambios en el Banco Central, que es por lo que me preguntás, apuntan, entre otras cosas, a controlar más el mercado cambiario y a evitar que otra vez ocurra frente a las presiones que Pero generan Cristina algunos sectores denuncia del mercado. el famoso contado con liqui. Sí. Lo descubrió ahora, que era un mecanismo de fuga de divisas. No, el contado con liqui es legal, es una operatoria que existe, existió Que siempre. estamos en un abuso. Y va a seguir existiendo. Claro, lo que se detectó son Es como con la operaciones... cocaína, ¿viste? Como es un abuso. El tema es la dosis. Claro, el tema de la dosis. No, pero En mirá, general, todo en su medida y armoniosamente. lo que se detectó no son perjudica. operaciones. ¿Por qué hoy se cae con todo el peso sobre Mariva, la sociedad de bolsa de Mariva, y se le quita la licencia? Porque se detectaron que hicieron operaciones que no tienen correlato con los análisis de la FIP y con los análisis de la Unidad de Información Financiera. O sea, no logran demostrar los fondos, los volúmenes fueron mucho más altos que lo que se venían haciendo y llamó la atención. Aparece la Está bien, sospecha pero de que lo otra hicieron vez, con información. recién ahora, cuando dicen que se sacaron 27.000 millones de dólares. 27.400. Solo Mariva. Entre bancos y agentes de bolsa. 37.400 millones Bueno, en el año. entonces, de dólares, ¿quiénes son obviamente, no de pesos, ¿no? ¿Quiénes son los culpables de estos comportamientos? Pero- Estos sectores concentrados que pujan para esto. Pero, ¿Cuál es el rol del Estado? Aumentar los controles para evitar que esto ocurra. Digo, Pero digamos, no quiere, digamos pero esto, déjame aclarar algo, Ricardo. Estos no son dólares del central. A ver, digamos esto también. son- el contado son con liqui dólares es un del mercado central que lo venden. privado, cuya oferta Está bien, pero en el 2001 uno de los problemas era la fuga de capitales. Lo que pasa es que lo inflan artificialmente al precio, Ricardo. Discúlpame, Agustín, una cuestión que me parece muy, muy clara. Digo,
más allá de que la inflación no es 20%, si no, explícame cómo la recaudación fiscal crece al 35%. En lo que va del año, Estaríamos no creciendo anual. al 15% en En el lo año. que va del año, no anualizada. Anualizada más alta. Sí. ¿Cuánto es? Anualizada ¿Cuánto y es 30 y anualizada? pico, debe No, estar por ahí, ¿eh? 35. No ¿Cuánto sé porque será? digo, el IPC nacional urbano. Pero ¿y cómo es no que la tiene de recaudación diciembre para fiscal, atrás. la recaudación de impuestos Atención, que... reconoció 35. Un economista... En voz bajita, ¿eh? Un En voz economista bajita, calculador en voz, oficial. Pero sí. para nada. No, no, pero bueno, pero más allá Pero de pará, eso. revisar chivos. ¿Hace Déjale cuánto tiempo contestar, que vengo Ricardo. diciendo que la inflación este año iba a ser... primero era 25, después se metió el tema de los fondos buitre y digo que Déjenlo va a ser contestar a más Ricardo. No, a mí lo que me parece que es importante también tener muy en claro es que primero, el contado con liqui es una operación, una operatoria absolutamente legal, absolutamente fomentada incluso por los mismos funcionarios del Ministerio de Economía a muchas empresas que iban a pedir... y sí, Eso claro. no es cierto, Ricardo, discúlpame, Bueno, eso sí no es es cierto. cierto. Eso lo sacó un diario nacional la semana pasada en su tapa y es una vergüenza. No, no, porque yo eso no es conozco- cierto. bueno, yo porque conozco vos a sabés muchos cómo es la empresarios que operatoria te lo del dicen, comercio exterior Agustín. y sabés que vos no podés ingresar la mercadería si no tenés la operación en el mercado único de cambio que diga de dónde compraste esos dólares para ingresar la mercadería en aduana. ¿Por qué? No podés Comprás- hacerlo. Pero pagás con los dólares generados a partir de la, de la No, porque operación tenés de que tener la compraventa de operación en bonos. el mercado único. No Aparte importa. vos pensás, Pero a es ver. ridículo, si vos vas a presionar a los importadores y era ahí, devalúa. ¿Cómo lo vas a presionar en un mercado que está inflado? Porque no hay billetes. Que es Porque una no hay. ¿Viene burbuja? ahora la devaluación? Sí, pero claro, porque Que no es hay. una burbuja, y discúlpame, que acá la vez pasada yo dije que era una burbuja, que estaba inflada y que iba a caer, y no me acuerdo si me apostaron algo, cuando dije que 16 no era un precio. Bueno, hoy en un Nunca momento- pagamos las apuestas. Acá Nunca somos pagan gente las de apuestas. palabra y Acá, nunca pagamos las apuestas. Vine a bien. reclamar la No. apuesta. No, pero digo, en un momento, igual- hoy igual- el igual contado estaba con en liqui, 15.50, a mí me el gustaría contado que con baje un liquidación poquito más. llegó a tocar 13,50. Después rebotó un poquitito, Sí, hoy durante el 14.02 día. creo que es. Bueno, pero 13,50. Agustín, pero ¿realmente vos creés que el contado con liquidación y el dólar blue va a caer al nivel del dólar oficial de No, 8.50? a nivel del dólar oficial no, va a mantener una ¿No? brecha lógica que puede ¿Cuál es estar la en el brecha 40%. lógica? Estamos en una brecha de Por eso, 85%. tiene que reducirse, va a caer. A ver, Ricardo, ¿Vos el pensás nivel que va a de- servir la intervención del Banco Central? ¿Va a lograr bajar el dólar? Sí, en el corto plazo con Ahí te apostamos, regulaciones. Sí, otra vez. En el pero corto después plazo- páguenmela, en el porque corto si no me plazo- deben muchas ya. Somos gente de palabra. Mirá, con regulaciones y con mayores controles en este momento que estás en una situación de ataque especulativo y de creación de burbuja, sí lo vas a reducir. ¿Por qué no Después bajamos la estamos de inflación? acuerdo, pará, ¿Pero por después qué no estamos de bajamos la acuerdo inflación? que hay que hacer ¿Y por qué no modificaciones generamos estructurales. condiciones para que entren dólares a la Argentina? Sí. No reprimamos la Bueno, demanda de dólares, a ver. generemos condiciones para que ingresen Claro. dólares. Ahora, hoy hay una realidad en la coyuntura de corto plazo. Después hay que realizar modificaciones estructurales para que ingresen dólares por el lado del comercio, modificando el perfil productivo, etcétera. Pero en la coyuntura de corto plazo, vos hoy tenés el problema con los fondos buitre, que como ya dijimos a tal hartazgo, hasta diciembre no puedes hacer nada por la cláusula Rufo. Después de diciembre, el problema es que probablemente, porque ellos no quieren, tampoco puedas hacer nada. Porque los tipos están parados en una situación donde apuestan a que un futuro gobierno yo hablo vaya de a dólares cumplirles con las comerciales, sentencias. Agustín, hablo de dólares de Discúlpame. comercio exterior, de exportaciones. Sí, pero la para Argentina para- perdió 15.000 millones Pero en 2 para años de capturar dólares de exportaciones. exportaciones tenés que modificar la matriz productiva, porque hoy cayeron los precios de Pero los tuvieron commodities. 12 ¿Qué vas a años hacer? para modificar la matriz productiva. Sí, y no la no, se modificaron. modificó bastante, Prestemos la pero atención falta a Telis, que Espere. acaba de decir que en enero no le pagamos a los fondos buitre. No dije que no le no, pagamos, no, digo no, que no van a querer Hoy, eso. hoy una calificadora de riesgo decía, Pues, que Argentina iba a tener finalmente que arreglar con los fondos buitres, porque se queda sin reservas. a esta altura, no, pero disculpa, la intencionalidad en los comentarios de esa calificadora de riesgo que Está hubo bien, hoy está y bien. el hecho de que haya sido Ya hoy el sabemos comentario todo, pero con el bueno. título donde dice Argentina no llega a finalizar el mandato, dijeron, porque no tiene los dólares, digo, ya no vale la pena ni comentar. Vos dijiste recién que en realidad la inflación, o por lo menos la tan alta inflación de este año, tiene que ver con la devaluación. Pregunta, ¿la devaluación no tiene que ver con la inflación anterior y la inflación posterior no va a tener que ver con la devaluación que sí o sí No, van a tener que hacer son dos variables ahora? que se relacionan entre ellas claramente. Pero me da la Ahora, sensación que estamos hablando siempre de consecuencias, nunca de causa. No, No, el tema ahora, es cuál es el huevo con la gallina. ¿cuál es el ¿no? huevo y cuál es la gallina? ¿Y dónde cortamos? Ahí está, a ver, digo, obviamente que vos tenés que tener un deslizamiento del tipo de cambio que acompañe el proceso inflacionario cuando tenés inflación. Yo no estoy de acuerdo en que hoy haya atraso cambiario. Ese análisis que hacen de que, porque en enero, es suponer que entonces el tipo de cambio de 8 en ¿Y enero era por qué el tipo de cambio devaluaste de el 20% equilibrio. en enero? Porque perdiste 13.000 millones de dólares en 2013. Está bien, ¿Por qué pero ¿cuál es devaluaste la en idea enero de que entonces? 8 era el tipo de cambio de ¿Pero por qué equilibrio en el enero? gobierno- Pará, este ¿cómo- gobierno? ¿Cómo podrían volver a ingresar dólares? Yo pensaba siempre en la cuestión de la carne. ¿Por qué Argentina dejó de exportar carne? No podía volver a exportar carne y generar divisas y sin embargo se recortan las exportaciones. Porque no es rentable exportar.
porque las ¿Tampoco es rentable? Pero claro que no es porque el aumento de costos, producto de la inflación después de 8 años, hizo que una enorme cantidad de sectores productivos hoy tengan problemas de rentabilidad para poder exportar. Y además, encima, se le cae el consumo interno, están en una situación complicada. Es la recesión que estamos viviendo. La pregunta que uno se hace es si con estos niveles de inflación la Argentina puede volver a crecer. Está bien, pero a respuesta veces es los no. exportadores se equivocan, lo que decía Cristina de la soja. ¿Eh? Claro, dice que no exportaron en su momento cuando estaba a un precio y ahora está menos. Bueno, está bien, sí. Sí. ¿Sabes cuánto ¿Se exportaron? equivocaron? No, te pregunto, no sé. ¿Se Explicalo. equivocaron o no? A ver, a mí me parece que hay claramente una actitud de lógica económica pura de aquel que piensa que con una brecha del 80-90% el gobierno un día va a tener que devaluar. Pero entonces le aquel pifia. que tiene un bien que se pero no, cotiza mirá. en dólares, obviamente Déjame darle racionalmente lo pifia va hasta a que devalúe. retener. Pero en No, el interín déjame se le darle- cayó el precio de la soja. Sí, por supuesto. Déjame darle otra lectura a eso. Esa actitud que tienen, porque hoy ¿sabes cuánto liquidaron de la cosecha? 50%. Hace 2 años atrás, a esta altura, habían liquidado un 80% más o menos. Esa actitud lo que tiene es la búsqueda de la devaluación, no la creencia de que va a ocurrir una devaluación, entonces espero, sino la búsqueda de la devaluación contrayendo el ingreso de dólares. Ahora, mirá cómo le pifiaron. ¿Sabes cuánto valía la tonelada de soja en mayo? Y 400, estaba. $535. ¿Sabes cuánto vale ahora? 334. Pero a ver, Bueno, se equivocan. ¿Por qué? Porque están Hay que- mirando la hay que chiquitita evitar y eso. están Si el tratando programa de económico llevar se a la hubiese derecha. sólido. más allá de las diferencias de mirada que pueden tener los dos, que pueden tener los economistas, que pueden tener los políticos, ¿qué hacemos con el que está del otro lado, mirando cómo ustedes se están tirando fuego cruzado? Dice, ¿qué hago? Está todo muy lindo, pero tengo mis ahorros que no me alcanzan para nada, la inflación que me está comiendo el Que le sueldo. reclamen al gobierno que baje la ¿Qué inflación. hacen? Bueno, que le mirá, yo reclamen te al cuento. gobierno que baje Hace la 2 inflación. semanas se aprobó una ley, la ley de abastecimiento, en un paquete donde también hay una defensa del consumidor. ¿A qué apunta eso? A estudiar las cadenas de valor, la formación de precios, los sectores concentrados, cuando tienen Pero eso es comportamientos negar la abusivos. inflación. No, al Eso contrario. es decir que en realidad la inflación no es por producto de equivocaciones del gobierno, sino porque gente mala que maneja los supermercados se dedica a tocar los no precios. es ni una cosa ni la otra, ni un extremo ni el otro. No es gente mala. Son sectores No, digo, concentrados donde hay una realidad. Es así, digo, En no le Uruguay- digamos a la gente a lo que en no todo es. el La mundo, medida pero en todo esta el mundo hay intenta Uruguay, en proteger Chile, a la no hay gente. pero en todo el mundo Sí, hay hagamos sectores un análisis concentrados. En mucho Estados más- Unidos no hay sectores Agustín, concentrados. Sí, pero no Walmart tienen no el es un comportamiento sector. que tiene en Argentina en un contexto además adverso de restricción A ver, lo externa. voy a llevar a otro tema. El foco hoy de Argentina que faltan dos. Una de las cosas que se discutió hoy de enfrentamiento de Cristina con lo que se denomina, se simplifica llamando la patria financiera, fue la reforma del Código Civil. ¿Vos pensás que esto también forma parte de la cuestión de la reforma del Código Civil y los pagos que los contratos se terminen especificando también tiene que ver con un signo más de desconfianza para los bancos? Sí, por supuesto. Y te sumo, a ver, lo primero yo lo escuchaba a Ricardo, que resuelvan la inflación. Yo honestamente creo que el gobierno ya no tiene tiempo, ni capacidad, ni poder para hacerlo. O sea, es un último año, es fin de ciclo, se ven los colaboradores que asumen, ¿no? Cada vez, digamos, de menos jerarquía, sin meterme en cuestiones personales, ¿no? Pero, digamos, viendo la trayectoria y demás. Es típico de todo fin de ciclo, le pasó a Menem, le pasó a Alfonsín. Y ya hay determinados problemas que los gobiernos a un año de terminarlos no los pueden resolver. Claramente la inflación para este gobierno es uno de esos. El otro punto que mencionabas y que tiene que ver con lo que acabas de preguntarme, que mencionabas ese cable de la calificadora, es una cuenta que está haciendo mucha gente. Hay gente por ahí más cercana al oficialismo que piensa que llegan y del otro lado que no. La cuenta se está haciendo. Que no alcanzan las reservas si se Claro, mantiene la... En el gobierno, por supuesto que también. Y hay un montón de preocupaciones concretas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, el año que viene a la ciudad de Buenos Aires le vence deuda por 500 millones de dólares y a la provincia por 1.000 millones de dólares. Y en los equipos técnicos, y esto se ha hablado a alto nivel, incluso con Fábrega, ver mecanismos previendo de que posiblemente, si la situación se agrava mucho, no le den esos dólares. Cristina no se los dé. O sea, tienen los pesos para pagar, por lo menos la ciudad. La provincia está más complicada. Pero cuando vayan al central y le digan, dame 500 millones de dólares, sabes que no puedo, tengo otro Permitime problema. una cosa, en todo el análisis tuyo y el de la calificadora que estamos nombrando, hay un supuesto básico que es que el de Argentina no tiene ninguna posibilidad en el corto plazo de acceso a divisas en los mercados internacionales o en acuerdos bilaterales con algunos países.
Vamos a ver. Vamos a ver, yo lo que te digo es... La cuenta sencilla es, si no entra $1, y sí, claro, te da complicado porque el año que viene hay vencimiento fuerte. Pero además lo que te estoy contando es información, o sea, no es un análisis. Esto se habló en el Banco Central de ver incluso, bueno, a ver si podemos tomar un crédito afuera para que nos paguen afuera y entonces evitamos al Banco Central tener que entregar 500 millones de reservas. ¿Sabes lo que pasa este es un dato concreto. Con Ahora, todo esto? por otro lado, vos decís, la progresión, ¿no? La progresión para que vuelvan a entrar divisas y demás debería ser un acuerdo el año que viene con los fondos buitre. No necesariamente. ¿Quién va a poner la plata? No necesariamente. Va a venir los No, chinos con la América no, Plata. ¿quién Vos va a podés poner? hacer acuerdos bilaterales en el marco de ¿Por qué una no los cuestión de hicieron hasta cambio ahora? geopolítico con China, Rusia, algunos Pero otros ¿hace países cuánto que que van escuchamos independientes. eso? China, A ver, el Rusia. arreglo con China va de ya vida está. cada El una vez acuerdo, por mes a o China, hasta tener Rusia, una El va. acuerdo con China está arreglado y los chinos no ponen un No solo apagues dólar para la ese. represa porque estamos con el tema con los holdouts. Ni un solo Y dólar. Rusia no tiene vive que ver con prometiendo eso. que va a invertir en petróleo, Tiene que ver con en otra esto, cuestión. lo Rusia, otro, lo debido- otro. El tema es que, me lo que acuerdo- China a para ver, darte un me lo dólar te cuento hace a- sudar sangre. Pero perdón, China lo que para pasa... darte un dólar- Otra cuestión, ¿Cuánto también, dólar dio se China? llama. También en los mercados financieros hay mucha búsqueda de activos argentinos y hay interés, Sí. a pesar de esta cuestión, Sí. porque las tasas de interés argentinas son Sí, atractivas pero y los te niveles digo- de solvencia son muy buenos. Pero- Mirá, pero la Argentina, déjame una que te diga cosita una sola, la cosita. Argentina se desendeudó. Sí. Entonces, eso indica que tenés unos niveles de solvencia muy Total. atractivos, que en el corto plazo podés tener un problema de liquidez, vos te referís a un problema de liquidez, lo de las provincias y todo. Puede ser, y lo podés, ¿por qué lo podés solucionar? Porque como en definitiva, en términos de solvencia, tenés una posición muy fuerte, nadie va a tener problema en, a cambio de una tasa Te de digo interés, dos cosas muy ayudarte frente a cortitas esa en liquidez. línea con lo que decís. Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. Pero ¿qué está mirando mucha gente en el exterior? ¿No? Inversores y demás. La Argentina es una oportunidad dentro de un año, cuando cambie el gobierno. No, bueno, pero esa es una lectura No es una intencionada lectura, no es una lectura. no desde los Esto números es duros. información. Si yo te muestro los indicadores de solvencia, entonces ¿cuál es la lectura? No, vamos a ver si acá viene alguien que Bueno, el va a hacer capital magia. tiene ideología también. Totalmente, que me dé reglas de Obvio, juego un poco está más claro, es lo que claras, está alguna atrás de todo garantía. Es lo que está una- atrás de todo esto, la política de desendeudamiento argentina, que trajo éxito en términos económicos internos, tocó intereses afuera. Eso es lo Pero que vos estamos estás diciendo que la política de desendeudamiento hoy permite que la Argentina pueda tomar deuda. viendo. ¿Sí? Bueno, lo que vos me... Entonces, ¿antes era malo y ahora es bueno? No. Bueno, A ver, y vos te entonces- desendeudaste hasta un nivel, Sí. tenés indicadores de solvencia buenos, hoy es el momento de explotar los beneficios Sí, de eso. ahora estás en la default. coyuntura y en la liquidez. No Es te un- vas a es medio abrazar a ir hasta complicado cero. meterte de nuevo en los mercados si no solucionás el Pero default. primero, pará, una cosita. Primero, no estás en default, estás en una situación complicada con Bueno, esto de los fondos buitres, que no es un estás default. en un- Pero además, esta situación es culpa de Argentina. ¿Por qué Y digo sí, como argentinos acá en gran adentro? medida, sí. ¿Por qué no condenamos a un juez que desde un juzgado municipal en Nueva York nos está Bueno, declarando es lo que hay. desacato Es lo a que hay. nosotros como argentinos? Condenémoslo. Se lo Ok, lo condena. condenamos. Bueno, pero entonces Es digo, un en vez de- malvado, Griesa. Es satánico. Bueno, pero ¿Qué entendamos cambia? que el problema que tenemos O sea, el hoy en problema cuanto a sigue acceso a los mercados existiendo. tiene que ver con eso y la culpa es de estos O sectores, sea, no de la yo no te Argentina. hablo de culpa, te hablo de responsabilidad y de problemas objetivos. ¿Sí? Hoy la situación de Griesa te está complicando regresar a los mercados. Sí. Y si intentás averiguar es de 15% para arriba, ¿no? Entonces, ¿el qué? la la tasa. tasa. No, interés no, que no, te no, piden. no, bastante ¿Cuánto? más baja. Sí, de 2 dígitos, 11, 12%. Igual Pero es mirá, mucho. Bueno, vos, ¿usted dice que hay arreglo a fin de año o no? discúlpame, pará, lo que yo digo es esto. No, Vos no, no, tenés- hay arreglo de arreglo, viejo, vos vamos. no, pará, vos Juéguese. tenés esta situación, que es cierta, lo que te lleva es a buscar canales alternativos, porque si no, la otra, ¿cuál es? ¿Voy y le pago a Griesa? ¿Lo que pide A la ver, sentencia? yo digo, yo presencié el otro No, día podés el negociar. acto estaba en el acto Bueno, sí, de esa es la idea. presentación del embajador Pero ellos no quieren. chino, el nuevo embajador chino. Hablaba como si la Argentina, si la China fuera Brasil con Argentina, de acuerdos estratégicos, de inversiones, se solidarizó con la pelea con los fondos buitres, parecía un diputado del Frente para la Sí, Victoria. pero no te traen ahora, un yuan, todavía no va a te aparecer traen en los que yuanes. Estoy acordándome, ¿hace eso no cuántos hablemos, meses, hace Bueno. cuántos meses lo Rodríguez. tuvimos sentado acá a Berco, ¿te acordás? Con el gorro ruso, diciendo que iba debido a Rusia a traer todos los millones de dólares que faltaban. o sea que el cambio no trajo geopolítico uno solo. todavía no se produce. Al mes lo trajimos a Berco con el gorro chino, ¿se acuerdan también? No trajo nada. Van todos los ministros a todos los países, anuncian todos los acuerdos que hay que anunciar, pero no llegan ni los yuanes, ni los rublos, ni los dólares. Berco se No disfraza llegan a- como loco. Lo único, Pero por eso. todo lo que logró Fábrega antes de irse, dijo, no, el Banco Central de China nos va a dar entre 500 y 800 millones Pero de dólares Lucio, de acá a debido, fin de año. Sí, Lucio, eso va a debido entrar. no 500 viajó. 800. Eso va a entrar a través del swap, ¿eh? Ahora. O sea, vos pensás que puede haber Pero es financiación nada. que no sea tradicional.
¿sí? A través de ¿Vos? estos acuerdos, swap. Yo creo que es absolutamente acotado para los desafíos que tiene la Argentina por ¿Viene delante. plata de otro lado? En estas condiciones no. Esa cara de... No, en estas condiciones es imposible que venga plata de otro lado. Y lo de China es importante, pero es básicamente para financiar el déficit comercial creciente que tiene la Argentina con China. No, Nada igual- más. No son dólares constantes y sonantes, sí son usos distintos para los dólares actuales. ¿Se puede No es que salir del aumenta la cepo reserva. En este contexto se puede salir del cepo. En estas condiciones no se puede salir del cepo. No, la pregunta es si salimos del cepo, ¿a cuánto se va el dólar? Bueno, no. Porque está. el tema- no, Pará, claro, ¿tenemos cepo? Si salimos del cepo, ¿a cuánto se va el No, los oficial? argentinos somos muy afectos a recetas exóticas. Aplicamos la convertibilidad en los 90 y después, en estos años, apareció algo que se llama cepo, que no No se aplica a llama ningún cepo, país. ¿qué llaman cepo? Que no aplica a ningún país del mundo. Prácticamente ningún país serio del mundo aplica estas restricciones al uso de dólares en esta economía. ¿Por qué hablamos del dólar de vuelta? Porque no queremos pesos. El punto de fondo está ahí. Y si el gobierno sigue en la lógica, y me parece que va a seguir, y coincido con Ignacio, que en la lógica de que el problema no está ahí, que el problema no está en que los argentinos no quieren pesos, vamos a seguir en esta economía gris, esta economía que muestra señales cada vez más complejas en materia de Al actividad. contrario, lo que pasa es que no Pero compartimos con las esta- recetas. Agustín, pero con esta tasa de inflación que no tenemos más Por eso, pero hay que Venezuela, bajarla. A Irán, ver, ¿cuál es la propuesta del Venezuela equipo e Irán económico de tienen. ustedes para bajar la tasa de El inflación? eje del mal. ¿Cuál es la propuesta del equipo económico de ustedes para bajar la tasa de inflación? En la web dice que hay que armar una comisión. ¿Eh? En la propuesta del equipo económico de ustedes para bajar la inflación, en la página web dice que hay que armar una comisión. Algo que el general recomendaba no hacer, además. Bueno, está bien, sí. Ok. ¿Cuál es la estrategia para bajar la inflación? Si no es ¿Querés- ajustar el gasto ¿Tenemos tiempo público, para hablar de inflación? Es un debate. ¿Podemos hablar de inflación? me vas a decir que hay que medirla, que el INDEC... No, bueno, primero sí, claramente. A ver, ¿vos creés que con este INDEC, con este mismo INDEC, que fue el mismo INDEC que intervino y que rompió las estadísticas en Argentina en Entonces, enero del 2007, está con bien. esta misma conducción... Si hoy y con el IPC-NU, No, en vez de medir 2 por mes, midiera 3, solucionamos, bajó la inflación. No, pero empezás a acotar el problema. Empezás a decir, señores, como hicieron cuando el fondo les exigió que midieran bien la inflación en enero y febrero, lo hicieron. Esto es así, Agustín. No, nadie exige nada. Cuando El Fondo Monetario el lo fondo se sacamos de corrió encima y no exige y más empezó nada. a dedicarse a los problemas que tiene el este europeo, a otro problema, y no ya el problema de las estadísticas argentinas, la Argentina de vuelta empezó a mentir. ¿O creemos realmente que la inflación es del 1,7 como dice? ¿Y como entonces qué dice hacemos? el ¿Recortamos el INDEC? gasto público? Bueno, ¿eh? ¿Recortamos el gasto No. público y la emisión monetaria? No, definitivamente no. Ahora, lo que sí es cierto es que vos no podés tener un banco central que esté emitiendo cada vez más para financiar un gasto público que está creciendo muy por encima Entonces de lo los ingresos recortamos. fiscales. Déjame terminar. Y el otro tema central, hay que lograr, me parece que lo hacen todos los países del mundo, no hay que inventar nada, está todo inventado. ¿eh? No, Eso hay que guarda, hacerlo. Guarda con aplicar recetas de afuera acá adentro. ¿Cuáles? porque- Pero no, ¿qué? Vos decir, decís ya nos pasó que- eso, agarrar vos recetas decís de que los afuera y países decir, bueno, esto vamos a aplicarlo acá latinoamericanos- porque es lo mismo. Que No los es- países latinoamericanos que aplican recetas para bajar la inflación, porque la inflación no es, como dice el gobierno, producto de mercados concentrados. Nacho, ¿el crecimiento de la inflación favorece las chances de Macri? O sea, como que la idea de oro se reinstala en los 90. Yo creo que lo que acaba de pasar es súper interesante porque hoy nosotros entrevistamos a distintos encuestadores y marcaban esto, que hay un problema en Massa y también en parte en Macri y también en parte en Scioli, que es que la situación económica obviamente se está complejizando, agravando, complicando y ellos no están estructurando una respuesta pública, precisa a este problema. Pero no es así, Y cuando empiezan a surgir preguntas ya muy puntuales, ok, estamos de acuerdo, es mala la inflación, bueno, ¿cómo lo arreglás? ¿Se está hablando? Esto empieza a golpear un poco estas chances. ¿Por qué algunos encuestadores que hoy entrevistamos evaluaban que si la situación económica se complica mucho, favorece tal vez un poco más a Macri, ¿no? Siempre es una balanza. Porque está Porque visto tiene claramente... los economistas más neoliberales. No, porque está visto claramente como un contramodelo. Y si este modelo termina mal, bueno, la lógica es ir al elegimos contramodelo. ¿Esto los preocupa a ustedes? No, porque nosotros tenemos un equipo económico que ha demostrado que permitió que la Argentina vuelva a tener alto crecimiento entre el año 2003 y entre mediados del 2002 y el año 2007. ¿Qué parte del alto equipo? crecimiento. ¿Qué parte del discúlpame. equipo? Pues es muy heterogéneo. Digamos, Es muy heterogéneo el equipo ¿Por qué? económico. ¿Y porque qué ¿Por qué? parte del equipo garantiza? ¿Cómo qué ¿Vos ahí parte? te estás refiriendo a Miguel Peirano, ¿Qué? a alguno de los Me económicos? estoy refiriendo a Roberto Labaña, el mejor ministro de Economía que tuvo la Argentina, por lo menos en las últimas 5 décadas. ¿Dudás de eso? Sí.
Pero bueno, nada, no ¿Dudás? importa, no va a hablar de cuestiones personales. está bien. Bueno, digo, pero y en que términos, eligió Néstor, ¿eh? en términos No, no de sé. resultados. ¿Y quién No, fue el digo, mejor? porque No aparte importa. fue el equipo económico de Néstor Kirchner, digo. A ver, ¿es así o no? Sí, también. Redrado fue presidente del Banco Tasas- Central de Néstor tasas Kirchner y chinas, yo la sí, verdad Redrado que no comparto nada. Tenía cuando se fue 52.000 millones de dólares en el Banco No, Central. bueno, pero ¿qué tiene que Hoy ver? hay No me- 28. No, como No, que tiene pero que ese ver, hoy hay discurso de 28.000. Redrado era otra situación económica Miguel Peirano, completamente diferente. Aldo Piñanelli, que estuvo al frente del Banco Central en el medio de la crisis del 2002 y puso al Banco Central en una condición muy distinta de la que lo dejó el incendio de la convertibilidad. Digo, está probado que el equipo Todo económico genio. del Frente Renovador ha tenido experiencia de gobierno y muy exitosa. Superávit fiscal, superávit externo, tipo de cambio competitivo. ¿Esto es así o no, Agustín? Decime, No, son no. números duros. La verdad que no. Aparte, No, ¿sabes qué ¿no es pasa? así? No, pero No, ¿sabes qué pasa? pero no, Vos tenés que ver, no es no, así. pero vos tenés que ver la No, pero, persona Agustín, hablemos y el de ciclo números. económico, porque es así. Hablemos de números, Si en la época en que Agustín. vos liberaste el tipo de cambio, Me vas tenías a- un cañón de Me ingresos vas a de hablar- dólares. Me vas a hablar y que en la aumentaba- época de Néstor Kirchner fue entonces el famoso rebote del gato muerto. No. ¿Que hubo viento de cola? ¿Vas a hablar también? Sí, son los pará, argumentos, pará. son Hubo los política argumentos activa, neoliberales. Pero también hubo. eso Son que los llaman argumentos viento de cola, que en neoliberales. realidad ¿Me son- extrañan vos? No, pará. ¿No? Sí hubo una situación internacional favorable durante esos años. Ajá. Sí. Pero no fue Entonces, viento de cola, ¿o sí? llámalo como quieras. No, digo, pero término decime. de intercambio favorable, Que digamos. fue qué sé soja yo. y suerte. Soja y suerte, como decían otros. No, para nada, pero Ah, tuviste bueno, una situación, entonces- tuviste una situación favorable, además hiciste política expansiva, por eso creciste una tasa ¿Y eso muy quién- alta, quién- mucho más que el resto de quién lo Latinoamérica. hizo? Ahora, no porque estos tipos que vos ¿Quién lo nombrás hizo? fueron genios, ¿Quién lo hizo eso? pero ¿quién lo hizo? Este gobierno, ¿Quién lo hizo? este gobierno. El gobierno de Néstor Kirchner. Pero a mí me parece que el ¿Quiénes equipo, manejaban la el equipo economía de en Massa, esa época? No, el equipo Néstor económico Kirchner manejaba la a ver, economía. sí, bueno. Él decía, mi ministro Yo de creo que es Economía una soy cuestión yo. de foto. ¿De qué foto elige uno? Me parece que el equipo de Massa elige la foto del 2003-2007. Digamos, como la buena gestión. Ahora, Pero no para volver La foto atrás. A ver, exitosa. Rolando, No, para pero volver como atrás. la carta Para de gestión demostrar- para mostrar. Para demostrar que hay un equipo que está probado. Es como decir Ni que- Scioli, ni Macri han probado gestión. pero no sea cosa que Macri con los neoliberales, con Sturzenegger, con Frigerio, les ponga la carta de los 90 y que en un contexto inflacionario resulte más atractiva. Que aparte Volvemos mejor a la no recordemos convertibilidad, el No, pasado. no es para mí, pero digo... Cuidado, Porque además, en términos de marketing electoral, lo que dice Delgado puede ser un boomerang. La gente puede decir, no, mira, igual a lo de Kirchner. No, porque está bien. Es el momento más exitoso. son los momentos Es el momento exi- más exitoso de este ciclo político, de eso no hay ninguna duda. No hay ninguna Pero duda. por ahí la gente. Y yo estoy de acuerdo con lo que él dice, la baña también. El trazo grueso dice, estoy cansada de todo. Al fin y al cabo, pum, y va para el lado de Macri. También eso puede ocurrir en términos electorales. El que entrevistó a los encuestadores fue Ignacio, sí. Sí, no, es una... Pero esta es una parte. La otra parte es la política, ¿no? O sea, en la elección también algo tiene que ver la política. Y bueno, eso hay que ver, lo que hablábamos al principio de Scioli, con los gobernadores, el peronismo, la tensión con la Casa Rosada, cómo se termina resolviendo. Y lo de Macri, esta dificultad de alianza con UNEN, radicales y demás, y la estructura nacional que trata de armar Massa. Eso también va a gravitar en la elección. No solamente la decisión económica, que seguramente va a ser lo más gravitante, pero lo otro, en una cosa que hay, en un escenario que hay mucha paridad, un buen manejo político de un candidato y un mal manejo político de otro candidato también puede ser determinante. Caballeros, se me acumulan los invitados, les agradezco el debate. Gracias. Mientras tanto, en Mar del Plata, Juan Cruz, qué quilombo se armó, ¿eh? Bueno, a ver, vamos por parte. Vamos a tener en cuenta que en esta los camioneros hicieron una linda trampita, Rolando. ¿Camionero? ¿Qué tienen los camioneros en Mar del Parece Plata? raro, pero ahora te voy a explicar. Hoy lo que vimos nosotros fue esta batalla campal en el Consejo Deliberante de Mar del Plata. Vamos a ver primero el video y la barrida de protección al menor.